Buenos días a todos. Mi nombre es Daniel Pérez, soy ingeniero agrónomo. Actualmente estoy trabajando en la empresa que se llama Aceitera General Dehesa. Eh, es una empresa que quizás muchos la conozcan, que es del aceite Natura, por ahí es muy común, o de la mayonesa. Eh, y también he formado parte desde muy joven, desde Apresid joven y desde Apresid, siendo primero socio y después también integrando lo que es el grupo de Apresid joven, que estuvimos desde prácticamente los inicios. Ahí en lo que es Apresid, inicié prácticamente también mi vida profesional por una cuestión de que me he relacionado con gente de la institución que me ha ayudado, me ha formado. Hoy he hecho grandes amistades también. Y después ya en la vida netamente de lo que es mi profesión, la he desarrollado casi completamente en lo que es aceitera dehesa. Por ahí la idea un poco hoy es contarles un poco qué hay sobre tecnologías en el campo. Es un mundo gigante, es muy grande, y en cualquier proceso que tenga que ver con el campo, desde tranqueras adentro, desde tranqueras afuera, eh, hay tecnologías de todos los tipos. Y sobre todo lo más importante, y por ahí es el concepto que quiero que se lleven, de que esto es un trabajo hoy por hoy ya muy interdisciplinario. Ya no existe algo que por sí solo lo haga la persona en el campo, sino hay muchos roles en el medio, muchos intermediarios para un mismo fin. Un poco de lo que es la presentación en sí, eh, es contarles un poco de algunas tecnologías con las que yo trabajo, y después vamos a hacer un repasito con las últimas. Sobre todo muchos habrán escuchado lo que es inteligencia artificial, que está muy de moda ahora, todo lo que es el tema del automatismo. Bueno, mostrarles algunos ejemplos que por ahí están buenos. Eh, lo primero, en mi caso, hoy, darle una perspectiva rápida de, de qué cambios grandes existen desde lo que es el proceso de agricultura convencional a lo que es hoy lo que le llamamos agricultura de precisión y digital, más o menos qué es cada uno. Eh, Después voy a hacer un poquito foco en algo que quizás muchos conocen y es una tecnología que hoy se usa mucho, que es el diagnóstico de suelo. Es básicamente como hacerse un análisis, ir al médico y hacerse un análisis clínico. Y después un poco lo que es la parte de la dosificación variable del insumo, que bueno, a medida que vamos avanzando vamos a ir entendiendo juntos de qué se trata cada uno. Eh, Esto es lo que ocurría en lo que es la agricultura eh, inicial. Si nosotros nos remontamos muchos años atrás, y quizás muchos alguna vez vieron, o la típica foto que uno ve cuando googlea, que le aparece un tractor en el campo que está andando. Si uno pone agricultor, lo primero que le va a aparecer es eso, o le va a aparecer una persona con una pala, el primer ejemplo que sale en Google. Eh, y generalmente la agricultura siempre se caracterizó, digamos, por recolectar datos, o sea, desde lo más mínimo hasta, digamos, lo más grosso o lo más moderno. Si uno pregunta años atrás a sus abuelos, padres que trabajaron en el campo, ellos siempre iban viendo lo que ocurría año a año. Muchas veces lo anotaban, muchas veces era una cuestión de memoria, pero siempre se trató en ver, digamos, y de observar, mucha observación. En lo que es la agricultura de precisión, digamos que se llama, si nos remontamos muchos años atrás, existía lo que se llama un producto. Ese producto, lo que nosotros llamamos, puede ser una máquina, puede ser un tractor, puede ser, digamos, un implemento que se esté trabajando en el campo. Y ese implemento empezó a recolectar datos, y ese fue el gran cambio que tuvo la agricultura. Es decir, uno no solo andaba con el tractor, sino de pronto el tractor le decía cuánto combustible consumía, de pronto el tractor le decía cuántas horas estaba trabajando, eh, y lo mismo para los implementos que usaba. Una sembradora, quizás muchos conozcan y estén al tanto de lo que es una sembradora, o una cosechadora. De repente empezó a registrar eso, o sea, eso que hacía lo empezó a anotar, básicamente, ¿no? Ocurrió con las máquinas, también ocurrieron con las personas ese cambio. Pero después, cuando
esas máquinas empezaron a recolectar información, ocurrió un cambio súper importante, que ya no solo recolectaba, sino que podía compartir esa información, ¿sí? Es decir, no solo anotaba, se autoanotaba por un proceso computacional, sino también lo podía transmitir, compartir, sobre todo con la revolución de lo que era el Internet, ¿no? Entonces yo de pronto podía saber qué estaba haciendo el tractor A, el tractor B, el tractor C, el D, el implemento A, el B, el C. Y después uno de los cambios más grandes que ocurrió en la agricultura y que quizás hoy muchos de ustedes ni siquiera se dan cuenta, y todos hoy tienen un teléfono, por ejemplo, que yo siempre digo el teléfono es una de las herramientas magníficas que tiene la agricultura de precisión y que cualquier persona, siendo agrónomo o no agrónomo, lo tiene disponible. ¿Qué es lo que hizo? Concentró toda la información, información meteorológica de las sembradoras, reportes económicos, sensores, telemetría. Nosotros le llamamos a todo lo que es el registro de una labor que hace una determinada máquina. Es una analogía a lo que si alguno tiene el sistema Android en sus teléfonos, cuando utiliza Google Maps generalmente le hace un resumen de los lugares que caminaste, que visitaste. Bueno, las máquinas también hacen eso. Y después toda la parte satelital. Quizás algunos tengan idea de lo que es un satélite, no vamos a entrar en cuestiones finas, digamos, ¿no? Pero básicamente lo que hacen es van tomando fotos de todo lo que es de todo lo que es el planeta nuestro, y lo que se va haciendo, digamos, es por diferentes reflectancia, creando diferentes índices, imágenes y todo eso. Básicamente es una foto gigante, para que entiendan. Y todo eso se ha integrado y se ha conectado. Entonces, imagínense, nosotros pasamos de andar en el tractor a de pronto el tractor conectado con un montón de cosas, y con un montón de información. Y eso es, digamos, por ahí los cambios más grandes que ocurrieron en lo que es la parte de agricultura. Dani, ahí te sumo un Sí. dato. Como vos decís, en este avance de la agricultura digital, también en estos últimos años se producen muchos datos y lo que faltaba todavía y que ahora se está dando cada vez más es aplicaciones y formatos que te permiten analizar grandes datos que se producen en el campo para tomar mejores decisiones. Entonces, eh, cada vez, como vos decís, está todo más conectado e integrado. Correcto. Es muy válida esa aclaración. Em, Entonces, si nosotros miramos cuando yo le llamo agricultura convencional, por ahí hay muchos conceptos nuevos, por ahí no para ustedes, pero lo que es la agricultura convencional que se le llama, digamos, no es que sea una agricultura mala, ¿no? Porque a veces ponemos, digamos, etiqueta y parece que si va a ser agricultura convencional es mala, no. Son, digamos, momentos en el tiempo o épocas, así cuando uno estudia la historia y le va diciendo, bueno, de acá a acá existe el paleolítico, de acá a acá, bueno, todas esas cosas han ocurrido también en la agricultura. Entonces, para poner un contexto histórico, se arma de esa manera. Eh, lo que pasaba era que todo eso estaba desconectado, ¿no? O sea, la agricultura convencional, cuando empieza a recolectar datos y a hacer mucho volumen de información, lo que comentaba recién Andrés, pero todo estaba desconectado. Es decir, por un lado teníamos a la parte económica, que generalmente lo hacían los contadores, o ya la parte de la empresa, más arriba. Otro lado estaban los sensores remotos que iban por otra ruta. Generalmente la experimentación agronómica muchas veces era la que más cerca o la que más unía todo, que ahí están todas las agencias extensionistas y todas las empresas, digamos, que han trabajado y han aportado muchísimo a lo que es el país en agricultura. Y después toda la parte de modelos de cultivos, que es lo que se llama, lo que uno hacía predicciones, digamos, qué pasaría si esto, si aquello. En el nuevo modelo de agricultura digital o el nuevo paradigma es que todo eso está integrado y todo eso está conectado, digamos, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido y uno de los grandes cambios es la democratización de la información. Hoy, el personal eh, que está en el campo haciendo una tarea muy operativa puede tener toda la información o ver casi la misma información del lote que puede ver el dueño del campo, el gerente o el dueño de la empresa que puede estar afuera, puede estar acá o en cualquier lugar del mundo. ¿Y eso por qué ha ocurrido? Digamos, por esta conexión de datos, y eso ha hecho de que los avances sean cada vez más exponenciales, es decir, los cambios que se dan.
de pronto no lo hace un cerebrito en una computadora, sino es una observación que le hace un personal, un operario de campo, y ha hecho que mejore todo un proceso dentro de una empresa. ¿Por qué? Porque él tiene acceso y porque generalmente tiene una idea y después lo lleva, digamos, a la mesa y se discute. Y esos son, digamos, grandes cambios que han ocurrido y que por ahí también me gustaría que se lleven ese concepto de que no solamente para todo esto, digamos, hay que ser un fuera de serie, sino creo que, digamos, ha hecho que la información sea disponible para todos hoy, todas las herramientas. Eh, Hoy por hoy, una de las preguntas que la mayoría del mundo académico de investigación se hace es, allá lo que es la agronomía de precisión, y ahora vamos a desarrollar un poco más el concepto, ya está muy de moda y lo van a escuchar por todos lados y van a ver las mejores sembradoras, las mejores cosechadoras cuando van a las exposiciones o a la feria, y todos le van a decir que es de precisión, ¿no? Eh, y nosotros desde el mundo académico muchas veces nos estamos preguntando si todavía ya estamos a un paso de hacer una agronomía ya de predicción, es decir, de adelantarnos a todas las cosas, que sería algo genial. Imagínense ustedes, sepan qué va a pasar básicamente en el lote antes de que pongan la semilla, ¿no? Eso sería algo utópico, pero hay ciertas cosas que hoy ya se pueden saber con un grado de certeza muy, muy alto. Este es un ejemplo eh, bien llevando lo que es al mundo satelital, ¿no? Y quizás es el ejemplo que por ahí más de acá lo pueden salir y lo pueden practicar. De hecho, al final armé una guía, ya el año pasado lo había armado para la Universidad de Tucumán y ahora la adapté un poco para ustedes, de donde van a tener herramientas para trabajar desde el teléfono, básicamente, ¿no? Esto es un lote de 100 hectáreas, ¿sí? Un lote agrícola. Estas divisiones que se ven así son curvas de nivel. eh, y acá ha ocurrido grandes cosas a lo largo. Esto, imagínense, es como una línea de tiempo. Algunas cosas han ocurrido en el mismo proceso, otras no. Inicialmente, cuando pasaba un satélite, lo que le decía que va sacando fotos, nosotros podíamos ver esto nada más, ¿sí? La figura del lote, una figura muy, muy estática de lo que era o representaba, uno podía demarcar. Después, con el tiempo, salieron nuevos satélites, ¿no? Por ejemplo, un satélite que se llama MODIS, con una resolución espacial de 250 metros, es decir, lo mínimo que puede identificar es eso. Eh, ya recolectaba 16 datos, ¿sí? Esto es una escalita de color, lo rojo o el valor es más bajo, lo verde el valor más alto. Yo recolectaba 16 datos. ¿Para qué nos servía esta información? Bueno, después, digamos, pueden profundizar un poco más qué significa cada cosa que uno está viendo, pero el concepto es esto, o sea, pasamos de solamente ver una foto a tener 16 datos. Conforme pasó el tiempo, salió otro satélite con una mayor tecnología, y nosotros pasamos de ver 16 datos a ver 1000 datos, ¿sí? De la nada, o sea, de un día para otro, imagínense que ustedes trabajaban en un Excel común con 16 puntitos, después pasaron a 1000. Mucho. En el último tiempo, esos 1000 datos, con la nueva tecnología de satélites de información, pasaron a 10.000 datos, ¿sí? Es decir, eh, de la nada el crecimiento terrible y exponencial de información solamente en ese lote para una fecha puntual, ¿no? Para que tengan una idea, estas imágenes satelitales lo que hacen es simplemente ver el estado, la condición de un cultivo. O sea, cuando uno siembra un maíz o siembra cualquier tipo de vegetación, digamos, le va a marcar un cierto grado de colores. Lo rojo quiere decir que esa parte está afectada o pasa algo, o hay un camino, o de pronto no hay vegetación. Y lo verde es que está literalmente todo cubierto con vegetación. Eso puede ser bueno, puede ser malo, bueno, la idea no es discutir eso, pero más o menos para que tengan una idea. Y lo último que quizás todos conocen o vieron alguna vez es el dron, ¿no? Los drones ya son una especie de mini satélites que andan arriba del lote sacando fotos y creando imágenes. Bueno, los drones hoy en ese mismo lote recolectan 250.000 datos, ¿sí? 250.000 puntos de información. Entonces,
para que tengan un poco una idea de lo que ha cambiado la forma en la que uno ve a un lote, ¿sí? Imagínense, nos paramos acá y terminamos acá, ¿sí? Sabemos, digamos, con un grado de detalle eh, muy grande. Para que tengan una idea, si alguno alguna vez fue al médico, no es lo mismo en muchos casos hacerse, que el médico lo vea nada más y le haga una observación que hacerse una resonancia, ¿no? Porque el grado de información que puede obtener esa persona es mucho mayor con esos equipos de tecnología. Bueno, esto es exactamente lo que ocurre. El ojo humano está limitado por un montón de cuestiones y los equipos pueden ver cosas que nosotros básicamente no vemos, ¿no? Dani, ahí te Eh, agrego otra analogía. sí, Hoy en día, viste, también está mucho el reloj digital que tenés para medir las pulsaciones, para medir, o exacto. sea, no es lo mismo uno saber más o menos que, bueno, como vos decís, que vaya al médico, te mida, que uno estar constantemente, tener todos los datos del día, saber cuánto uno duerme, cómo es la presión, cómo es la oxigenación. Todo eso sirve para tener una mejor noción de cómo es la salud. En este caso, cómo conocer nuestros suelos nos permite tomar mejores decisiones en base a cada punto. Totalmente, totalmente. Es eso. Entonces, como primer resumen, por ahí fueron muchos conceptos lo que fuimos desarrollando con Andrés. Eh, la agricultura, y quiero que se lleven en esta primera etapa, pasó de solamente nosotros pararnos y observar cosas a registrar todo. Puede ser con un teléfono, con un satélite, con una máquina. Empezamos a anotar todo, empezamos a crear huellas, digamos, de datos por todos lados. Cuando eso ocurrió y cuando nosotros nos dimos cuenta de que eso se podía, arrancó lo que se llama la agricultura de precisión. El concepto de agricultura de precisión básicamente se utiliza para eh, diferenciar de la agricultura convencional al manejo y a la eficiencia en el uso de los recursos, ¿sí? Eso es lo que la agricultura de precisión hace, es decir, si yo tengo este mismo lote, zonas en donde prácticamente no crece el cultivo, yo no la tengo que manejar de la misma manera que en zonas donde realmente el cultivo crece. Primero por un desperdicio económico, segundo por un problema ambiental, porque puedo generar contaminación en ese lugar, y por una cuestión netamente, digamos, de hacer eficiente el uso de ese recurso. Pero la primer herramienta que surgió en lo que es toda la parte de agricultura de precisión hace muchos años, 30, 40 años, fue lo que es el popular GPS, ¿sí? Todos hemos usado Google Maps, ¿sí? En algún momento para ir a un lugar, a una casa, y nos ha guiado. Bueno, eso es una tecnología muy, muy sofisticada, ¿no? Y que incluso muchos de ustedes han crecido con eso. Yo me acuerdo en mi época de chico, eso todavía ni siquiera existía. Uno, de hecho, anotaba en los lugares por donde iba, tenía una hoja en la camioneta y todo eso. Era algo muy, muy loco si uno lo ve desde hoy. Eh, y ese GPS lo que ha hecho es posicionarnos en el espacio, ¿sí? Y es lo más importante. Imagínense cuando ustedes van a un campo, generalmente se pierden. O sea, si no conocen el campo se van a perder, porque es gigante, ¿sí? Generalmente los campos son grandes, por más que sean pocas hectáreas, uno que no conoce se para y se puede llegar a perder, digamos, si no hay camino, si no hay nada. Bueno, el GPS lo que ha hecho nos ha ubicado en el espacio, si nos ha dicho, bueno, este lugar es esto, este lugar es otro, ¿no? Y eso ha permitido hacer trabajos, digamos, en sistematización de terrenos, ha hecho grandes en la construcción, en las obras hidráulicas, ha hecho un gran cambio en lo que es la agricultura. Eh, entonces, para que tengan un poco de idea, lo más importante de la agricultura de precisión es el manejo, digamos, o ser eficiente en el uso de esos recursos, siempre hablando en el espacio, ¿no? ¿Qué quiere decir en el espacio? Este lote que está acá, tengo que manejarlo de manera diferente, por una cuestión de que cuando yo hice algún diagnóstico no son lo mismo, las distintas zonas no son lo mismo. Eh, vean, ahí. Entonces, esto es lo que pasó en la agricultura, ¿sí? Es decir, nosotros antes veíamos al campo como un campo, ¿sí? Básicamente no existía más.
Más nada que eso, sobre todo cuando uno trabajaba en extensiones ganaderas, era básicamente casi el campo, era toda la unidad. Después, cuando se empezó a trabajar en un manejo mucho, mucho más fino, empezamos a diferenciar por lotes, por parcelas, por potreros, como se les llama también en la ganadería. O sea, yo por ahí doy muchos ejemplos en lo que son cultivos como soja, maíz, que por ahí son lo más importante y lo de más trascendencia, pero ustedes imagínense que esto se aplica a cualquier rama de lo que es la agronomía. Entonces empezamos a dividir a lo que eran los lotes. Cuando nosotros entendimos qué ocurrió con el lote, eh, empezamos a trabajar en ese mismo campo en ambientes. Y decir, che, tenemos un bajo que da contra el río, contra el arroyo. Bueno, ese bajo siempre cuando llueve se inunda, entonces las vacas las sacamos y las llevamos a la parte más alta, en lo que es ganadería. En la agricultura, bueno, si viene muy llovedor no lo sembramos porque ese va a ser un problema, llevémosle a la otra parte porque eso es lo que rinde más, digamos, cosecho más. Bueno, empezamos a sectorizar por grandes ambientes, ¿no? Y se han hecho, digamos, lo que se llaman macroambientes de lo que es el campo, o las cartas de suelo, quizás muchos han visto cartas de suelo de INTA o de algún otro lugar, bueno, hemos trabajado por macros ambientes. Y después, cuando ya hicimos esto, hicimos otros un más, nos dimos cuenta que dentro del mismo lote, dentro del mismo campo, hay zonas que se llaman hoy comúnmente zonas de manejo sitio específico. ¿Sí? Es decir, zonas que hemos identificado que son distintas a otras y que requieren un manejo diferencial. ¿Sí? Si nosotros hacemos bueno, alguna analogía con una cosa cotidiana en, en la vida misma, digamos, eh, uno sabe, digamos, que determinadas zonas de su ciudad no son lo mismo. O sea, tenemos el centro, tenemos los barrios, tenemos las zonas residenciales, tenemos las zonas, si uno tiene un río en la ciudad del río, bueno, esto es exactamente lo mismo, básicamente. Es decir, el consumo para las zonas céntricas en hora pico seguramente de luz va a ser altísimo que los barrios, digamos. ¿Por qué? Porque están todos los comercios ahí, ¿no? Entonces, uno empieza, digamos, a sectorizar y el manejo que va a ser para cada una de las regiones va a ser totalmente distinto. Y esto es exactamente lo mismo. Se aplica a cualquier rama de la vida cotidiana. Eh, entonces pasamos de observar y de limitar lotes a trabajar algo muy, muy específico. Y acá estamos hablando de un concepto en agricultura que se llama metro a metro, centímetro a centímetro. Todo arrancó con ese primer GPS que ha mejorado tanto que hoy nos permite metro a metro o centímetro a centímetro, dependiendo de la maquinaria, poder cambiar una dosis de siembra, cambiar una dosis de fertilización o incluso hacer cualquier otra práctica que se les ocurra, ¿no? Eh, y eso, todo esto que les estoy contando en el agro en sí, y acá creo que donde ustedes van a ver la mayor oportunidad de todo esto, eh, llevó a que la mayoría de todos los productores agropecuarios, o del gringo, generalmente en mi zona al menos se le dice mucho al gringo, eh, que ha trabajado la tierra desde su abuelo, de su tatarabuelo, muchas de esas generaciones ya no solo están, el concepto de la imagen que yo le decía en Google, que uno ve al productor arriba, el tractor todo el tiempo, empezó a cambiar sobre todo en las generaciones más jóvenes. ¿Por qué? Porque ya no solo son productores, sino están volviéndose gerentes de sus propios negocios. ¿Qué quiere decir un gerente que gestiona? Que ese productor, además de sembrar, tiene que ir a la cuestión comercial, tiene que ir al banco, tiene que ir al contador, tiene que solucionar las cosas de su hijo que está estudiando en la universidad o su hijo que está en la escuela técnica como ustedes. Tiene que hacer un montón de cosas, entonces eso le ha llevado a que maneja mucha, mucha información y hace muchas cosas que por ahí no es común, ¿sí? Entonces esa persona ya toma decisiones muy importantes. Por eso es que muchos de los productores agropecuarios que trabajan hoy son gente por ahí muy, muy sabia, que tienen mucho conocimiento. ¿Por qué? Porque conocen de todo y le toca trabajar en todos los rubros, digamos, ¿no? Y esto imagínense desde un productor común, productor chico que trabaja su tierra, que puede ser un productor hortícola, un productor ganadero, un productor que siembra maíz. Esto es transversal desde el más chico al más grande. Es un gran cambio que está ocurriendo. Eh, y lo otro que ha llevado es que no solo los agrónomos,
los contadores, los técnicos, personas que solamente han hecho su secundaria y no han tenido una formación de posgrado, se están todos convirtiendo en analistas de datos. Es decir, toda esa gran información que nosotros recolectamos del campo, tenemos que empezar a analizarlo, lo que contaba Andrés recién. Y ahí es la gran oportunidad para todos ustedes, sobre todo generaciones jóvenes. ¿Por qué? Porque tienen ese concepto de digital o de información, de usar una compu, usar un teléfono, así como usan rápido el dedo para Instagram y para todas esas cosas, para TikTok, que yo también lo reuso, ¿no? También pueden usar esas manos y esa cabeza para utilizar información y analizarla. Y hoy, no, hoy se ha hecho tan democrático todo en todo lo que es digital que no necesitan ser un experto. Hoy las mejores clases y los mejores profesores del mundo están dando clases por YouTube sin pagar un peso. Es decir, tienen una oportunidad gigante en ese mundo. Y segundo, a la parte, por ahí si alguno de acá tiene un hermano, un amigo, un padre que se dedica a la parte comercial, digamos, de vender cosas, o a alguno de ustedes le gusta vender, tienen una tienda o lo llaman mucho hoy los showroom, algo así, no me acuerdo cómo se llaman, son facilitadores tecnológicos también. ¿Por qué? Porque de pronto viene una persona a su tienda a comprar, una persona grande o una persona que no le gusta la tecnología y ustedes le enseñan a usar la app o le ha pasado en algún momento a ustedes que son su generación básicamente son todos nativos digitales, entonces tienen muy su concepto integrado y capaz estos términos que le doy no son tan, no lo ven tan como raro, que son facilitadores tecnológicos, es decir, acercan la tecnología a gente que no la conoce o gente que es mucho más grande o gente que nunca la ha usado. Che, descargate la app, fíjate, hace esto, no. ¿Quién no le ha pasado que su mamá o su padre le ha preguntado, hijo, ¿me puedo abrir Netflix en la tele? Bueno, eso es ser facilitador tecnológico, digamos, ¿no? Y eso por ahí, estos tres puntos, creo yo que son muy importantes, sobre todo para ustedes que son muy jóvenes, y creo que es lo más importante después de todo lo que les voy a contar, que seguramente salen de este meet y se olvidan todo. Y está bien que pase eso, porque si no va a ocupar lugar o le va a consumir mucha memoria de la cabeza al pedo, digamos, ¿no? Eh, Ahí sumarte entonces, una cosita, perdón, sí, que te agrego. Cómo también ha cambiado a lo largo de estos años, también el rol, como vos decías, del ingeniero agrónomo, que antes yo lo veía como un todólogo, que era el que se le iba a preguntar de todo, y hoy cada vez va siendo más especialista en el área donde le guste, o sea, porque hoy en día la tecnología te demanda ese saber y ese saber aplicar. Y también como hoy en día la herramienta creo que más fundamental de todos es el celular y saber usarla muy bien, saber aprovechar toda esta tecnología que está ahí, podés manejar todo desde esa facilidad. Obviamente que no hay que olvidarse de ir al campo, todavía la pala sirve, pero como todo eso ha facilitado mucho. O sea, no es que no el trabajo duro, pero bueno, cada vez el productor puede ya directamente manejar todo de acá, siempre está en constante también, como decís, delegación con otras ramas que antes no estaban muy ayornadas al campo, y cómo hoy en día la tecnología, en esto todo de las ciencias duras, de las, bueno, startups, de las agtech, empresas tecnológicas que antes no se asociaban tanto, empezaron a tener un rol fundamental en el campo, para mejorarlo, obviamente. totalmente, Andrés, es muy válido ese aporte y realmente es así, digamos, ¿no? Y bueno, como resumen de esta segunda parte que les contaba, hay dos conceptos que lo van a escuchar mucho. Uno es la agricultura de precisión, que recién la definimos, y la otra es la agricultura digital. Académicamente son dos cosas distintas, en la práctica generalmente es lo mismo y no la diferenciamos. En la agricultura de precisión muy enfocada y llévense esas palabritas que están ahí, eficiencia en el uso del insumo. ¿Sí? Surge como eso. Después las herramientas que uno usa, bueno, existen miles y de todas, pero lo que uno busca es ser eficiente en ese uso, es decir, no dar más si no me va a devolver más, digamos. Básicamente ese concepto.
Y la agricultura digital es todo lo que recién hablaba Andrés, lo que hablábamos nosotros, es decir, todo ese conocimiento mediante técnicas computacionales. Cuando hablo de técnicas computacionales es porque una traducción muy, eh, muy sinónima, digamos, del inglés, pero básicamente es todo el uso del teléfono, de la compu, todos esos procesos rápidos que corren, digamos, bueno, y eso para analizar e integrar, y esa es la clave, y hoy no tienen una idea la cantidad de gente y profesionales que se buscan en esa rama. Y nosotros tenemos en el equipo personas que son profesionales, que han ido a la universidad, y aquel que tenga la oportunidad y puede hacerlo, está dudando, hágalo. Y segundo, tenemos personas que no tienen nada que ver con el palo de la agronomía, trabajando en todo esto. Gente que se ha dedicado o se ha especializado en algún, como decía Andrés, en algún tema computacional, y hoy está en el equipo, digamos, ¿no? Es decir, esas habilidades por ahí innata que tiene uno, y la potencia, bueno, hoy todos somos. Eh, Sí, Ana, en el o- caso de los analistas de sistemas, lo más que se me viene a la sí, cabeza que hoy en día el agrónomo tiene que de a poco ir también teniendo ese lenguaje incorporado, pero sin tener en cuenta que el analista de sistemas es el que sabe más sobre eso. Nosotros somos un acercador entre el campo y la tecnología, entonces tenemos que estar también en ese rol, pero que hoy en día juegan otros jugadores en el campo y está muy bueno, porque los equipos cada vez van a ser más interdisciplinarios entre otras áreas, otras carreras que abren muchas oportunidades. correcto. Esto no es tampoco para perderlo, y estas cuestiones que le estoy diciendo no quiero que se las memoricen ni nada por el estilo, pero está la información por si alguno quiere indagar un poco más. Creo que eso está bueno de las charlas, siempre uno aprende cositas que están dando vuelta por el mundo. Hay un estudio, digamos, bastante importante que está bueno, yo siempre lo uso como ejemplo, es decir, bueno, todos acá, digamos, tenemos algo que ver con la agronomía, ¿no? Sembrando o una papa o una zanahoria en nuestra huertita, hasta en los campos más extensivos, más de punta que puedan existir. Eh, y en este caso se ha enfocado mucho el mismo ejemplo solamente para lo que es cultivos, digamos, que se hacen en secano, cultivos que, digamos, son de gran extensión, como soja, maíz. Pero fíjense, esto lo que hace es decir, bueno, con toda esa gran cantidad de información, se ha agrupado en distintas regiones del mundo cuál es el impacto que tiene el clima, el manejo agronómico y la genética. Es decir, la genética hace básicamente en todo lo que es esa semilla, digamos, que toda la información que trae genética, la agronomía, todo lo que hace el manejo, la decisión que uno toma, todo el conocimiento, y el clima. Obviamente uno sabe que el clima, digamos, influye mucho. Si alguno ha hecho una huerta, ha hecho un montón de cosas o ha trabajado en el campo, se da cuenta que hay cultivos que son de verano, cultivos que son de invierno, y hay cultivos, digamos, que le va mejor cuando hace calor, y hay cultivos que le va mejor cuando hace el frío, y así. Y esto, digamos, ha logrado cuantificar cuál es el impacto de cada una de esas prácticas en el rendimiento final. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, para uno que está trabajando en el campo, esa información es crucial. Saber, digamos, qué es lo que ocurre. Y ahí empezamos a hacer un poquito de predicción, es decir, yo sé que cuando pongo la semilla, yo ya esto es como jugar un partido, digamos, ¿no? Cuando yo pongo la semilla, sé que el 60% de lo que ocurra, si gano o pierdo de ese partido, depende del clima. Es decir, básicamente es bastante complicado. Depende exclusivamente, o sea, si yo le erro en el tiempo del año en lo que lo voy a hacer, ya básicamente arranqué perdiendo el partido. En otros lugares, tengo si el 60% a favor mío de ganar. Porque manejo bien la genética, manejo bien la parte agronómica, todo el conocimiento, y solamente un 37% depende del clima. O sea, ya no es tirar una moneda en el aire. Y así para todo, pero esto por ahí es lo importante, digamos, de saber un poco, digamos, manejando la información, haciendo experimentación de qué es lo que ocurre. Y por ahí un ejemplo, si alguno quiere desarrollarlo y leerlo, que está bastante interesante. En este caso puntual, yo le voy a dar un ejemplo, para no hacerlo tan largo, un ejemplo, digamos, de cómo sería un manejo
de agricultura de precisión desde el lugar este y vamos a hacer muy foco sobre, en el suelo. Y de estos ejemplos existen miles, miles y miles, y hay miles de herramientas. Pero sí lo que por ahí eh, bastante recomiendo, sea cual sea el caso de ustedes, para cualquier cosa que hagan en el campo, sea desde su jardín hasta el campo que se trabajen con su viejo, el campo que tengan ustedes, lo principal para todo es el diagnóstico, ¿sí? Es decir, si yo voy a trabajar en agricultura de precisión, en agricultura digital, es el diagnóstico, es saber dónde estoy parado. Y ahí existen miles de herramientas. Ese diagnóstico puede ser por un muestreo de suelo, ese diagnóstico puede ser por una imagen satelital, ese diagnóstico puede ser porque ustedes agarran su teléfono, recorren el campo, recorren el lote, toman fotos, ven las cosas que hay. Bueno, puede venir por cualquier lado, pero lo principal es el diagnóstico. Es decir, y le llevo siempre la analogía con la medicina, que es por ahí, que nosotros tenemos muchas cosas en común con la medicina cuando trabajamos. Incluso tenemos muchas ventajas que por ahí la medicina no tiene, porque también trabajamos con seres vivos. Eh, Cuando uno va al médico, lo primero que le hace el médico es decir, bueno, ¿qué tenés? ¿Qué te anda pasando? Te puede recomendar algo si él tiene mucha experiencia o te dice, che, anda, hacete un estudio y después vemos. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Tiene que hacer el diagnóstico, porque si no, no hay forma de tratar esa enfermedad, ese síntoma o esa dolencia que uno tiene. Después de ese diagnóstico, imagínense, fueron al médico, hicieron el diagnóstico, trajeron análisis clínicos, se sacaron la sangre, la muestrita de sangre. Fíjense cómo una muestra de, o sea, nosotros tenemos casi el 70% del cuerpo nuestro es líquido y después tenemos de sangre un montón que circula por el cuerpo y solamente se toma 5 mililitros, así, una muestrita tan chiquitita, y esa muestrita tan chiquitita de sangre nos puede decir un montón de cosas. Bueno, lo mismo ocurre cuando uno hace diagnóstico en el campo. Si lo lleva al sacar el suelo, sí, donde nosotros estamos parados es inmenso, es gigante, no, no sé cuántas toneladas en el mundo de existir de suelo, digamos, ¿no? Y nosotros sacamos una muestrita, 0,20 centímetros, 0,30, lo que fuese, y esa muestrita nos puede indicar un montón de cosas. Bueno, ocurre exactamente lo mismo acá. Después de eso viene la recomendación, es decir, cuando uno lee, lo que lea le va a decir, bueno, che, tomate esta pastilla, haz esto, haz lo otro, mirá, tenés que hacer deporte, hacer la típica, ¿viste? Hacer deporte, hacer ejercicio, descansar un poco, bla, 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 bla. Bueno, todas esas cosas nosotros hacemos y después viene algo totalmente importante, que es las aplicaciones, digamos. O sea, si yo te recomiendo algo, tenés que hacerlo, porque si vos no lo haces, y ahí viene la aplicación y el seguimiento, estamos en el horno, porque yo puedo hacer el mejor diagnóstico del mundo, la mejor recomendación del mundo, pero si vos no la aplicás y estás en la lona, maestro, o sea, y el médico te dice, vos tenés que correr y esto y te vas a recuperar, y vos te vas a tu casa y mira todo el día tele y probablemente nunca te mejores, ¿no? Cuando uno se lesiona pasa lo mismo. Bueno, esto es exactamente, los conceptos son exactamente los mismos. Entonces viene el seguimiento, ¿sí? Es decir, nosotros en la agronomía, ¿qué hacemos? Si nosotros aplicamos siembra variable, usamos las máquinas últimas modernas como Precision Planting, hacemos una fertilización variable, una pulverización selectiva, son todos conceptos que por ahí no pretendo desarrollar, pero en esa guía van a tener para profundizar. Tenemos que hacer el seguimiento sí o sí, ¿no? Si eso que nosotros pensamos que se debería hacer se hizo o no. Y por último, cuando yo hago todo el seguimiento y hice todo el proceso, tengo que hacer un análisis y un chequeo si realmente lo que yo creí que iba a pasar pasó o no terminó pasando, ¿sí? Porque si yo hago todo esto, pero no analizo si realmente hubo una mejora, no sé a qué se puede ver esa mejora, o si empeoré, no sé a qué se debe ese empeoramiento. Y en la agricultura ocurre exactamente lo mismo. Y acá nosotros le llamamos los típicos análisis de campaña, los procesamientos, los mapas de rendimiento de la cosecha, la integración de datos y la gestión de la información. Pero es como una especie de proceso y de protocolo que se aplica a cualquier herramienta que hagan o a cualquier proceso que quieran hacer en el campo. Si están trabajando en la escuela, insístanle con esta metodología a sus docentes, a sus profesores, profe, si estamos trabajando en la huerta, hagamos un diagnóstico en la huerta, veamos que está, hagamos una recomendación, apliquemos nuestra recomendación, hagamos un seguimiento y a lo último, cuando cosechemos, hagamos un análisis, si realmente lo que hicimos estuvo bien o estuvo mal. Y para eso uno va dejando testigos, va haciendo ensayos, va haciendo un montón de cosas. Pero creo que es una metodología buena para trabajar en todo lo que es agricultura de precisión. Y en todo este camino nos van a dar una idea de la cantidad de datos e información que van a recolectar.
Eh, Esto por ahí es un poco más que es de la empresa, ¿sí? Y no me quiero marcar un poco en esta línea de tiempo, pero sí fíjense acá, nosotros llamamos una metodología de trabajo, tanto los campos que nosotros trabajamos como por ahí en los clientes en los que estamos. Eh, Creo que es el diagnóstico, la recomendación, generalmente uno hace una prescripción, una recomendación que le llamamos nosotros. eh, Después viene lo que es todo el seguimiento y las aplicaciones, digamos, y esto generalmente a los cabos de 4 años, dependiendo de qué es lo que estamos trabajando, hacemos como un review de todo ese proceso, si realmente vinimos bien o venimos mal. Los tiempos, a diferencia de la medicina, generalmente en el campo son un poco más largos y generalmente proyectamos mucho a largo plazo, porque los cambios buenos generalmente llevan tiempo y los malos, en cuestión de segundos, un incendio, por ejemplo, nos puede cambiar todo el papel. Eh, Esto a nosotros nos ha llevado a trabajar mucha superficie en lo que es Argentina, pero no quiero entrar muy en detalle en eso. También en la guía mostramos algunos casos de distintos lugares de Argentina. Pero lo más importante, quería mostrarle que existen muchas tecnologías hoy, y esto sí ya un poco más fino, y acá salimos un poco del teléfono, después vamos a ver el teléfono de nuevo, eh, que existen en el mundo que la ha desarrollado gente, digamos, en distintos lugares, que tiene un grado de conocimiento muy, muy grande, ¿sí? O sea, por ahí uno piensa que la agricultura es agarrar la pala, mover y listo, terminó ahí. No, detrás de eso hay mucha ciencia y mucha tecnología que en cualquier otro lugar. Una de las tecnologías que si alguno va a una exposición o recorre va a ver es el Veris, ¿sí? Es un sensor que es como una rastrita que va pasando y va recolectando datos. Un Soil Optim también lo van a poder escuchar y ver de qué se trata. Básicamente, en este caso, toma las emisiones gamas que emite el suelo mismo, también recolecta datos. Todo el Soy Mapper, en Instagram le debe saltar mucho la publicidad porque tiene una campaña bastante buena de lo que es toda la parte de marketing. Soy Mapper también recolecta datos. Mapas de rendimiento también recolecta datos. Imágenes satelitales también recolecta datos. Todas recolectan datos y todas nos van diciendo, che, existen zonas buenas, zonas malas, zonas de un valor más bajo, un valor más alto, y uno después lo termina procesando. Toda esta nosotros llamamos tecnologías de caracterización ambiental porque simplemente nos dicen que esto es distinto al otro. O sea, cuando uno va a un lote, si tiene un bajo o una loma, le dice, che, esta lectura, dependiendo de qué es lo que esté midiendo, es distinta a esta. Pero no me dice por qué, no me da un contexto, no me da nada, ¿sí? Es como que, no sé, estemos dos personas y me diga, bueno, yo soy de Corrientes y el otro me diga de Córdoba. Y lo único que me dice es que son de dos lugares distintos, pero no me dice nada de la persona, no me dice nada de lo que yo quiera evaluar, digamos, ¿no? Es como son cosas aisladas. Y uno después de eso, nosotros en nuestro caso, terminamos dirigiendo muestreos, ¿sí? Para cada región del lote vamos sacando muestras de suelos, ¿sí? Llevamos al laboratorio y las analizamos en el laboratorio. Y esas muestras nos van diciendo si, bueno, esa lectura baja de ese sensor se debía a que había poca materia orgánica en el suelo. ¿Mm? O había poco fósforo, o había presencia de sales, o hay una napa cerca, o lo que fuese. Eh, Uno de los equipos que más usamos nosotros es este equipito que está acá, tecnológico que se llama Veris. Es una tecnología viejísima. Si uno va, busca y justamente en esa guía yo cuento un poco, digamos, de lo que es. Es una tecnología pero vieja, estadounidense, pero hoy por hoy una de las más difundidas y con un grado de precisión muy bueno. eh, y lo que hace es, fíjense, tienen estos discos, estos 6 discos, y los discos que están más lejos toman un radio de lectura mucho más profundo, de 0 a 90 centímetros, y los discos que están más cerquita toman un radio de lectura mucho más cerca de 0 a 30 centímetros. Entonces me crea dos mapas, un mapa que va de 0 a 90 y un mapa que va de 0 a 30 centímetros. Toma la electroconductividad aparente del suelo, o sea, la capacidad de conducir a ese suelo. Principalmente está lo que es ligado a lo que es el agua, ¿no? En este caso vemos un ejemplo, una zona en donde tenemos una alta electroconductividad, que son estos valores más violetas, y los valores rojos, que son los valores de baja electroconductividad. Para que tengan una idea, este lote es una loma que pasa, es decir, una elevación del terreno,
y esto que está acá es un bajo, ¿no? Y fíjense cómo me marcó esas diferencias este implemento, pero hasta acá no me dice si hay diferencias nutricionales, si hay diferencias que afectan al rendimiento ni nada. Y esto es más o menos esquemáticamente cómo, digamos, uno interpreta la lectura de esa electroconductividad. Después lo que se hace es, para cada una de estas zonitas, se hace un muestreo de suelo con muchos datos de información del laboratorio de suelo para ver si realmente estas diferencias que estamos viendo por este sensor se debe a alguna cuestión nutricional o no del suelo. Y eso es llevado a la práctica todo lo que hablábamos recién nosotros de agricultura de precisión, es decir, el diagnóstico, la primera etapa. O sea, estamos haciendo el diagnóstico para ver qué hacemos después en cada una de esas regiones del lote, si realmente nos conviene o no. Daría, ahí te agrego Eh, algo. Perdón. Capaz que sí, sí, también a veces, para ir cortando algunos mitos, el agrónomo se cree que labura siempre en el campo, está siempre en el campo. Todo lo que vos hiciste es un trabajo exhaustivo que se hace ahí en la oficina y vos decís, bueno, tenés que hacer hoy un muestreo del suelo. Bueno, primero hay que marcar los puntos donde vos querés ir a muestrear. ¿Y cómo lo muestreas? Bueno, a través de esa información decís, che, bueno, este lugar me parece distinto a este acá, este acá. Bueno, ¿cuánto vamos a hacer acá? ¿Cuánto vamos a hacer? Y recién ahí vas al campo y es todo un... O sea, hoy en día creo que es más un trabajo de oficina y muy complementado al campo, pero como todo ese trabajo previo es necesario para tomar mejores decisiones, siempre, siempre para tomar mejores decisiones, eso, que quede recalcado. no, no, espectacular ese aporte, porque la realidad es esa, digamos, después a lo último voy a poner una foto, es un equipo gigante de chicos, muchos lo que son agrónomos y otras personas que son microbiólogos, bioquímicos, chicos, digamos, técnicos que se han perfeccionado en todas estas herramientas, de colegios agrotécnicos también. Entonces, chicos que están en el laboratorio trabajando, y generalmente ocurre, como vos decís, todo esto con el fin de qué, tomar mejores decisiones, ¿no? Esto es, después que hicimos toda esa recolección de datos, ¿sí? Estos datitos que están acá, si uno recolecta toda la información, digamos, se obtiene lo que son los mapas de suelo para cada nutriente de interés agronómico del suelo, un mapa de cómo varía. Toda esa información de uno después la junta, yo acá solamente hice print de un PDF, pero hoy tenemos todo en una plataforma digital donde se integra toda la información. Bueno, podemos ver, digamos, dónde tenemos una limitante, podemos saber, digamos, en dónde tenemos un problema de ese suelo, ¿sí? Este suelo, por ejemplo, tiene problemas de pH, hay una escalita de semáforo, si esta zona que son más naranja o rojas es porque hay un problema de pH, o sea, afecta al cultivo, al crecimiento, problemas de fósforo, no tenemos problemas de sodio, sí, de capacidad de intercambio catiónico, y bueno, bla, 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 todas esas cuestiones agronómicas que uno observa como agrónomo para poder tomar una decisión, digamos. Y este es simplemente una aplicación de esas tantas que hay en lo que es la agricultura de precisión, ¿no? Después existen infinidades de ejemplos más. Eh, Acá quería dar un ejemplo de algunos ensayos, pero lo voy a dar un poquito más adelante. Y en esta tercera etapa, como resumen, quería mostrarles de que eh, van a encontrar muchas herramientas para lo que es agricultura de precisión. Yo les estoy mostrando uno que hace específicamente lo que es el diagnóstico de suelo, pero después existen muchas más, ¿sí? Que por ahí no están enfocados tanto al suelo, sino están enfocados a la sustentabilidad de los cultivos, a la huella de carbono, a la huella de agua. Digamos, hay un montón de cosas más, digamos, que hoy se están trabajando y que por ahí todo se relaciona con todo, como lo vimos al inicio, pero existen diferentes áreas, ¿no? Eh, una de las cosas que por ahí van a ver hoy, y ahí voy a ir a otro tema que para mí me pareció bastante importante y por una cuestión de tiempo me gustaría ir desarrollándola ya, es el tema de que toda esta información y lo que decía Andrés, uno lo está usando para tomar mejores decisiones. Y en esa mejora de toma de decisiones, en el último tiempo, un montón de ustedes habrá escuchado o habrá tenido la oportunidad de ver todo lo que se llama la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, bueno, che, pero ¿qué hace la inteligencia artificial? Que son máquinas que nos hablan, son máquinas que vos tocas un botón y hace todo. No, esa inteligencia artificial en realidad lo que ha venido a hacer es que todo este cúmulo de información, lo que contaba Andrés al inicio, de mapas,
equipos, acá vamos a mirar de sensores, de cosas chinas que uno, muchos incluso chicos que están a veces en el laboratorio, hay partes del proceso que sí lo saben, pero no lo saben a nivel de detalle, porque no tienen por qué, ha hecho de que se pueda interpretar de una manera mucho más sencilla y la capacidad de analizar de esas cosas sea mucho más rápida, ¿sí? Si yo tuviese que juntar toda esta información y hacer un informe y analizar, me llevaría mucho tiempo. Por más que sea un buen agrónomo, un buen programador, lo que fuese, lleva mucho tiempo. Bueno, esa inteligencia artificial, una de las grandes cosas que ha venido a hacer es aprender solo distintos procesos, ¿sí? Es decir, ya sabe esas que nosotros por ahí hacemos todo de manera manual y lo vamos observando con el ojo porque sabemos que está bien o está mal. Bueno, lo ha aprendido y ha hecho que el proceso sea mucho, mucho, mucho más rápido, ¿no? Entonces, como ejemplo, le quería mostrar esta presentación que la había armado acá. A ver si tengo el dato. Te voy sumando Eh, ahí un sí, datito. Bueno, seguramente acá, la inteligencia artificial lo que más conocerán es ChatGPT, que es lo sí, más en día en moda, pero como dice Dani, viene a ser una herramienta que facilita procesar grandes cantidades de datos, predecir ciertas situaciones, pero ahí no hay que olvidarse que también está el criterio del profesional que lo usa. O sea, ChatGPT para mí es una herramienta muy buena, yo la uso constantemente, pero ahí también está el criterio de cada uno, es decir, lo que yo estoy haciendo, cómo lo proceso, la información que estoy dando, después los resultados que uno a través de todo ese procesamiento uno puede sacar. En eso siempre viene a ser un facilitador, pero no hay que olvidarse que también está la persona que tiene que tomar ese criterio después para aplicar esa información, que la inteligencia artificial viene a ser a facilitarte, pero bueno, ahí también para seguir, veo que poniendo la importancia, bueno, de la información, de la toma de decisiones, del procesamiento de esos datos y de después la importancia de aplicar y seguir también corrigiendo con el tiempo, o sea, totalmente. Justamente mientras vos hablabas, ponía un ejemplo de fondo, un video que le quería mostrar yo le mostré recién una herramienta que recolecta datos en el suelo, que va levantando información, y acá hay otra herramienta ya con inteligencia artificial. Y fíjense otros tipos de cultivos. Esto no es que es utópico, esto se viene haciendo y lo viene haciendo Google principalmente. Recolecta datos de cultivos desde otro lugar, que no tienen que ver con el suelo, sino muy enfocado ya a la parte vegetal, digamos, no a la parte química del suelo. ¿No? Va recolectando muchos datos, al igual que nosotros hacíamos recién con el suelo. Bueno, van recolectando un montón de información en experimentación agrícola para que aprenda, digamos, esa computadora aprenda de cuando una planta está enferma, cuando una planta está sana, cuando una planta sufre un estrés, ¿no? Y también aprenda a cuantificar ese rendimiento. Fíjense, acá está sacando fotos, digamos, de lo que son, cuántos granos tiene, el tamaño de los granos y un montón de cosas más que después en algún punto se van a unir para esa toma de decisiones, digamos, ¿no? O sea, acá lo que no está buscando la inteligencia artificial es decidir por sí sola. Simplemente está buscando, como decía Andrés, facilitar un poco toda la información, resumirla, y nosotros en definitiva vamos a tomar después una mejor decisión, ¿no? Estos videos también están en la presentación que le voy a dejar después para que, digamos, tengan y puedan profundizar un poco más y muchas de estas cosas, muchos de estos ejemplos están en los teléfonos celulares. Hay muchas apps, digamos, que hacen cosas con la inteligencia artificial. ChatGPT, el ejemplo más común, pero después existen un montón de más que pueden ya llevar al campo, sacar una foto de una determinada planta, digamos, y tranquilamente poder eh, identificar. identificar. Exactamente, esa es la palabra. Sí, sí, Y una sí. de las cosas que quería mostrarle de lo que es este mundo de la inteligencia artificial, que a mí me pareció bastante interesante, esto en una presentación, digamos, que habíamos armado hace un tiempo con un amigo, para una charla justamente, es esto, que, y ustedes me dirán, muchas de estas ustedes todas conocen, Microsoft, Apple, Nvidia es nuevo, Alphabet de Google, Amazon, o alguna vez la han escuchado hablar. Todas estas son las empresas que hoy más están valuadas en el mundo, ¿sí? Es decir, son las que, digamos, más guita tienen. Todas estas empresas hoy están trabajando en agricultura.
Microsoft con su módulo de agricultura, Apple ya viene trabajando hace un tiempo con la parte de teléfonos celulares, Nvidia es transversal porque, digamos, crea procesadores, entonces es la más valuada en el mundo hoy. Creo que subió al ranking, este ranking lo habíamos armado hace 3 meses y hoy cambió, Nvidia está primero. Google, bueno, a Google conocen todos, lo usan todos, Google viene trabajando hace un montón, ese video que le mostré es de Google trabajando en el agro. Meta, que es Facebook, digamos, creo que es una de las pocas que no está trabajando en el agro. Y el resto que están acá son empresas, digamos, ligadas a la industria petrolera o química, que sí o sí tienen un componente principal en el mundo agro. ¿Y por qué saltamos a hablar del muestreo de suelo? Pasamos a inteligencia artificial a mostrarle esto que está acá, digamos. Es porque el mundo nos está enseñando y nos está dando una oportunidad a nosotros como agrónomos, como sector campo, de que muchos de los grandes cambios que se van a venir o que se avecinan van a venir por la parte tecnológica, ¿sí? Eso viene en la parte que es toda la parte biológica, toda la modificación de genes, lo que fuese, pero muchas de estas empresas están invirtiendo demasiado en eso. Y nosotros como profesionales deberíamos empezar a pensar y adaptarnos a ese mundo que se está viniendo. Y ahí va a ser recontra interdisciplinario y recontra transversal y van a surgir nuevas y nuevas oportunidades de trabajo para todos. Y sobre todo son trabajos muy bien remunerados, muy bien pagos y que tienen un confort. Y esto no es que vamos a dejar de usar la pala, como decía Andrés, pero sí nos va a ayudar un montón a entender esos procesos. Entonces, cuando usen Word, Excel y todas esas cosas, sepan que una empresa de Microsoft, por ejemplo, y que vienen invirtiendo mucha plata en lo que es la agricultura y vienen trabajando mucho en todo lo que es inteligencia artificial y vienen trabajando en automatismo y un montón de cosas más. Entonces, yo simplemente quería hacerle un paréntesis en toda la presentación, digamos, si bien es un tema para desarrollarlo a Para muchos hablar grandes ahora. rasgos y para hablar horas, pero es por ahí lo que más se viene. Y a ver si me cambia acá. Vamos. Una de las cosas que quería dejarle, una foto que a mí me encanta mostrar, es esta. Nosotros hablamos de un montón de cosas y hay temas, yo, si como verán, no me gustan las charlas entrar en temas técnicos y hablarle de conceptos y el manejo de esto. ¿Por qué? Porque esos conceptos, digamos, deben desarrollarse en un ámbito, digamos, de discusiones mucho más avanzadas, en donde uno por ahí requiere ciertos conceptos previos. Para todo eso le dejé en la guía para que puedan desarrollarlo. Pero si hay algo que a mí me gusta pensar a la agricultura y ver estos cuadraditos que están acá, son diferentes ensayos o combinaciones, nosotros en este caso llamamos densidad por nitrógeno, pero todo este tipo de experimentación que antes se podía hacer solamente en parcelas muy chicas, en agencias de extensiones, en lugares científicos re importantes, hoy lo puede hacer el productor en su campo, con su maquinaria, con su herramienta, y él mismo hoy puede generar su propia información en el lote. Y eso es lo que es uno de los grandes paradigmas que ha cambiado la agricultura de precisión y digital, que si bien necesitamos de las ciencias duras, pero también la experimentación en el campo hoy la podemos hacer y la podemos, información que de pronto se publica en el mundo, está en el mundo, la podemos adaptar nosotros y evaluar nosotros mismos, ¿sí? ¿Por qué? Porque existen metodología, existe capacidad de análisis y existen formas de hacerlo, ¿sí? Y esta foto, hace muchos años atrás, que uno mostraba, era casi algo imposible de hacer un laburo manual de mucha gente, de mucha plata, de mucho tiempo invertido y esto hoy por hoy, créanme que para que esto haya ocurrido, hubo mucho procesamiento en una computadora y la máquina pasó, las dos máquinas, una sembradora y después una fertilizadora, y cuando el cultivo avanzó no empezó a evidenciar esto. Es decir, no hubo que ir a poner una estaca, no hubo que ir a hacer nada, no hubo que ir a contarnos. Después todo el recuento lo hicimos con drones, es decir, para que esto surja, casi todo el proceso, todo, incluso el análisis después, se hizo desde una computadora. Entonces, después hay mucha gente, digamos, metida así en el medio que recorre los lotes, el encargado del campo, el agrónomo con mucho conocimiento, que él nos va indicando un montón de cosas porque está todo arriba, todo el tiempo arriba del lote. Pero esto, digamos, es posible hacerlo tranquilamente en cada lote, en cada campo, en cada lugar donde estén trabajando. En este caso, una foto en cultivo de maíz.
pero lo pueden llevar a cualquier otro tipo de cultivo, ¿no? Y eso por ahí es lo bastante interesante y después podríamos ver imágenes satelitales, cómo se ve ese lote con una foto de satélite, se nota clarito todo, entonces por ahí eso es lo bastante interesante. Dani, Eh, ahí para sí, sumar después, cuando termine, ahí justo estaba acordándome con eso, y seguramente después se acordarán bastante cuando fue lo del tema mundial, la foto de Messi en los campos, cómo claro, salía. Ahí tengo, que fue una locura y eso se hizo gracias a la tecnología el- eh, y a todo este procesamiento. sí. No sé si se me cortó a mí nomás, Andrés, o a vos. Sí, se le cortó a Andrés. Bueno, lo que decía Andrés, digamos, es básicamente eso, digamos, de la cantidad de herramientas que hay. Eh, y yo como concepto final o como resumen, digamos, por ahí fue haciendo un poco de ping-pong con cosas, son temas muy extensos. Eh, yo creo que para todo lo que es el manejo, tanto variables de precisión, digital, toda esa información, el conocimiento, como decía Andrés, agronómico es clave. Es decir, si ustedes por ahí sientan que no tienen un conocimiento agronómico avanzado, porque no tienen por qué tenerlo, pero son muy buenos tecnológicamente, con programación, con el celular, con lo que fuese, siempre apóyense con un agrónomo es sumamente importante porque también ocurre que muchas veces uno piensa que es muy bueno tecnológicamente, pero cuando va al campo no tiene la aplicación que uno quisiera que tenga, ¿sí? O sea, no tiene el resultado que uno cree. ¿Por qué? Porque el conocimiento agronómico, el conocimiento del productor del campo es sumamente importante para todo esto. La integración de los datos es fundamental, ¿sí? O sea, eh, para todo esto, a ver, hace poco escuchaba una charla muy por ahí a lo que es su... Dice, bueno, cuando uno entra a Instagram y quiere comprar en un Instagram, el comprador ¿qué hace? Analiza si la cuenta es real, si tiene publicaciones, si hace reposteo, o sea, empieza a integrar un montón de información, googlea, busca valoraciones, todo para hacer esa compra, digamos, o sea, integra mucha información en el consumidor. ¿Por qué? Porque puede sufrir una estafa, digamos, ¿no? En la agricultura es algo parecido. O sea, si yo quiero tomar una decisión, como decía Andrés hoy, yo necesito, digamos, primero integrar toda esa información, hacer un análisis, para eso se usa mucha estadística, porque si no la decisión que voy a tomar es mala y me puedo comer una estafa. Y de hecho nos pasa a nosotros, incluso por ahí que estamos todo el día con esto, nos autoestafamos muchas veces porque yo pensé que iba a pasar esto y no pasó eso. ¿Sí? Entonces, hay que tener esos conceptos bien claros. Y lo que yo creo, y ustedes van a ser un poco de este mundo, y son parte de este mundo, sobre todo el ejemplo típico de Google Maps que le dice cuánto tiempo van a tardar, por ejemplo, de ir de un lugar a otro. Y hoy cada vez va mejorando un montón ese grado de precisión del tiempo. Yo voy a decir, pero ¿cómo Google es así? Calcula fácil, digamos, el tiempo, la distancia, digamos, sobre la velocidad y tengo, ¿no? Pero Google hoy utiliza un montón de información más, si la ruta está cortada, si falta algo. Eso es una predicción que hace, bueno, en la agricultura, hoy estamos yendo a eso. O sea, la agricultura de precisión y todo lo que es tecnología está, hay un montón de herramientas, le mostré una de suelo, le mostré una, la más avanzada de la más vieja, que es el barreno, y poner la pala y sacar la muestra de suelo, hasta la más avanzada, que es la inteligencia artificial, un robot recolectando información. Eh, y eso está. Pero lo que se está debatiendo en la agricultura es si vamos a una agricultura de predicción, o sea, si vamos a una agricultura, como si, imagínense cómo se Google Maps, si no puede decir, digamos, cómo nos va a ir, en cuánto tiempo, bien o mal, por qué ruta debemos ir, y eso por ahí es realmente sumamente importante para todo esto. Y por último, vamos a cambiar, quería mostrarles que nosotros, al menos para todo esto que está acá, somos un equipo de personas recontra interdisciplinarios, quizás no seamos las mejores fotos, las mejores caras, pero ocurre para cualquier lugar o para cualquier ámbito, no solo de la agricultura, de la salud, de la medicina, las escuelas mismas, hay un grupo de personas detrás, digamos, trabajando y todos con diferentes roles, diferentes profesiones, desde ingeniero agrónomo, bioquímicos, los que se han especializado post su secundario, y creo que hay oportunidades, digamos, para todos. Eh, y esto era lo que le quería dejar, ¿sí? Después creo que ahora le pasamos la presentación, pero hay una guía, ¿sí?
que yo he armado, cualquier cosa si no pueden acceder me escriben a mi correo, en donde todos estos conceptos que por ello fue haciendo un ping-pong con Andrés, van a estar explicados los conceptos, ¿sí? Con ejemplos académicos, digamos, ¿no? Con las definiciones de qué se trata cada una de las cosas que hemos hablado. Y mi idea es que, bueno, lo puedan leer y cualquier cosa ahí van a tener un anexo, digamos, con muchos links, con muchos lugares, van a tener anexos de distintas apps que existen, que pueden descargar en su teléfono y lo pueden usar en el campo. Bueno, van a tener una guía de todas las apps que hay hoy en el mercado, muchas de uso gratuito, para que puedan usarlo y qué hace cada una de esas aplicaciones. La guía está bastante interesante, así que nada, creo que ahí van a poder desarrollar un poco de todo esto que les tratamos de transmitir con Andrés. Así que bueno, desde mi lugar era esto. Agradecerles obviamente por su tiempo. Tratamos de hacerlo en una hora exacta para no demandarle mucho más y espero que se sienten un ratito, lean un poco y la verdad que es un mundo muy interesante.